Saludos y bendiciones. Quisiera hoy compartir con ustedes acerca de un testimonio y una experiencia que yo tuve hace muchos años, cuando mi hijo Josué tenía 2 años de edad. Nosotros nos fuimos a Texas porque Jorge iba a estudiar. El mayor anhelo de mi corazón era ir a Estados Unidos para poder quizás encontrar muchas cosas nuevas, a visitar lugares cristianos y ver cosas que nosotros podíamos compartir aquí en Panamá. Pero yo nunca imaginé lo que iba a suceder cuando nosotros llegábamos allá. Y tuve la oportunidad de que nosotros oyéramos un tipo de enseñanzas que transformó mi vida y revolucionó realmente toda mi forma de pensar, aumentando mi fe. Y anteriormente yo era una muchacha consagrada, entregada a Dios, de lectura de la palabra, pero no comprendía en verdad la magnitud de lo que era la palabra de Dios. Aprendí cosas como que la palabra de Dios es viviente, es vida, es espíritu. La palabra de Dios no está quieta. Dice la escritura en San Juan 6:63 que las palabras del Señor son espíritu y son vida. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3:1 nosotros vemos que Pablo decía para que la palabra corra y sea glorificada. En Isaías 55 habla acerca de que el Señor envía su palabra y la riega como la lluvia, y dice que para eso Él la envió, que no volverá a Él vacía. Entonces, infinidades de versículos los cuales nos dan a entender que la palabra de Dios no está quieta. Dice la escritura también en San Mateo que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice que su palabra nunca pasará. San Mateo 24. Entonces fue un impacto para mí saber inclusive que la palabra de Dios, que dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina a través de sus promesas, fueron cosas que impactaron mi vida y hicieron en mí, ahondaron a una revelación mayor sobre la palabra de Dios, de que no era como un libro, como una novela cualquiera, sino un libro sobrenatural. Yo recuerdo que en aquella ocasión Dios tiene un pacto con los hombres a través de su palabra. Otra de las cosas, infinidades de cosas que yo pudiera decirles más y más. Pero yo, aquella noche que recibimos eso, o a través de los días, no fue exactamente en un solo día, yo empecé a leer la Biblia esa noche que yo estaba meditando en eso. Y me leí 40 capítulos del libro de Éxodo. Yo no podía parar. Era algo muy grande. Yo había entendido lo que era la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. La Biblia habla y dice, en uno de los salmos, dice, voz que quebranta los cedros, voz de Dios. Y el poder del Señor está en su palabra. Me dio una escritura el Señor en Ezequiel capítulo 40, que decía, en 40 versículo 2, en visiones, Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Esas palabras me llegaron porque nosotros estábamos en Texas y esa era la parte sur de Estados Unidos. Yo entendía que Dios me estaba hablando directamente. Y dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 40 de Ezequiel, me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Dice, y me habló aquel varón diciendo,
hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Desde ese momento, yo abrí mi corazón, mis oídos, mis ojos, para ver todo lo que Dios me quería enseñar y para contarle todas esas cosas a las personas que probablemente quizás en 2 años nos esperaban aquí en Panamá. Y lo hice. No había ese tipo de enseñanzas en ese tiempo aquí en Panamá. Después se vio mucho más, pero hoy yo les quiero compartir acerca del libro de Jeremías, porque es un libro que he estado leyendo en estos días. Acerca del profeta Jeremías, dice los comentaristas que se saben muchas cosas que están registradas en la Biblia. Jeremías empieza en el versículo 1, hijo de Hilcías, dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Y aparentemente en ese tiempo habían varios contemporáneos de él que se llamaban Jeremías. Por tanto, querían enfatizar en el libro que era hijo de Hilcías. De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová o Yahvé, que le vino en los días de Josías. La Biblia detalla muchas cosas y dice que Jeremías estaba en los días de Josías, que fue un niño que fue rey y el cual hizo reformas en el templo de Dios porque encontró un rollo o le encontraron un rollo y se lo entregaron, el cual era la palabra del Señor. Dice la Biblia, dice rey de Judá, Josías, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Ustedes saben cómo la Biblia va diciendo todas las personas a las cuales de ellos, el hijo, el padre. Entonces luego dice el versículo 4, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, y aquí viene un versículo que es poderoso porque habla de la soberanía de Dios. Es muy conocido, pero aquí yo quiero mencionarles algo antes que te formas en el vientre. Es profundo. Dice, te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El Señor no solamente sabe todas las cosas antes que nos formara en el vientre, Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que se llama la presciencia de Dios. Él lo conoce todo, todo está delante de Él. Y dice que Jeremías le contestó, y yo dije, Señor, Jehová o Yahvé, y aquí no sé hablar porque soy niño. Eso me acordó de Moisés, que Moisés decía que era tartamudo y a veces cuando Dios nos llama, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, desde antes que se formara la tierra. También lo dice en el Salmo 139, ya Él tenía nuestro nombre en memoria. Pero aquí, ¿qué sucede? Es como cuando Dios nos llama y nosotros pensamos que no somos capaces de hacer el trabajo al cual Dios nos está llamando. Y decía pues que soy niño, yo no puedo, Señor. Y dice que el Señor le contestó, me dijo, el Señor Jehová, Yahvé, no digas soy un niño, porque a todo lo que envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A mí me sorprende, me llama la atención esto que dice aquí en este versículo 7, porque cómo habla Dios de firme. Dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíes irás tú y dirás todo lo que te mande. También seguimos adelante y dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. El Señor se anticipa aún y sabía que Jeremías le daba temor. Así nos sucede también a nosotros a veces en algunas cosas que el Señor nos manda a emprender.
pero él dice y asegura que él estaría con Jeremías y de esa misma manera está con nosotros. Dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Otra cosa, el versículo 9, y extendió el Señor su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Esa fue su experiencia maravillosa. Y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando el Señor nos manda a decir algo, cuando Él nos manda a hacer algo, Él no nos va a dejar así. Él nos va a entregar lo que nosotros necesitamos. Él pondrá las palabras en nuestra boca. Él nos ayudará y nos respaldará como lo hizo con Jeremías. Y luego le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Juntamente con el respaldo que Dios nos da y le dio a Jeremías, nos da autoridad sobre reinos, dice aquí, sobre naciones, para arrancar y para destruir al enemigo, para que nosotros tengamos autoridad en el mundo espiritual, en nuestras oraciones y podamos pedirle a Dios en este momento que estamos tan importante en el mundo y en este país, en esta nación. El Señor nos da autoridad en nuestra oración para que nosotros podamos romper ataduras, para que nosotros podamos echar fuera al enemigo, las enfermedades y todo lo que nos quiere acechar. Luego dice, para edificar y para plantar. El Señor nos llama reparadores de portillos. Él nos llama edificadores. Nosotros bendecimos a las personas con las palabras de nuestra boca, porque Él nos ha entregado esa gracia. No son nuestras palabras, sino como le dijo a Jeremías, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Tenemos que saber que cuando hablamos, no somos nosotros, sino es el Señor. Y dice luego, la palabra del Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Miren, ¿cómo es Dios? Hasta le explicó a Jeremías. Eso lo he visto con otros profetas o en otros libros de la Biblia. Y dijo, veo una vara de almendro. El Señor tiene ese cuidado. Y la vara de almendro es, o sea, el árbol de almendro es el que sale primero. Entonces el Señor menciona a Jeremías y le dice, y me dijo Jehová, Yahvé, le contestó el Señor, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. En este versículo en el cual el Señor nos habla de que Él apresura su palabra para ponerla por obra, nosotros también podemos ver nuevamente ese poder en la palabra de Dios. Apresuro es una palabra no quieta, es una palabra activa, algo que se mueve. El Señor apresura su palabra para ponerla por obra. Dios cumplirá cada promesa en la vida de nosotros. Él apresura su promesa, su palabra, lo que nos ha entregado. El plan que tiene en nuestras vidas, en tu vida, el plan que tenía en la vida de Jeremías para cumplirse. Así la Escritura lo dice. Ahora, yo quisiera decirte allí donde tú estás, que hiciéramos una oración, que el Señor, todas esas promesas que por años Él nos ha dado, Dios quiere cumplirlas, Dios quiere usarte, Dios quiere que abras tu boca. Él dice, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Vamos a unirnos todos en oración y a ponernos de acuerdo para pedir por esta palabra que Dios nos ha entregado y que Él también pueda cumplirla en nuestras vidas como lo hizo en Jeremías. Padre Santo, en este momento yo quiero darte gracias por esta palabra, la cual tú nos revelas y nos hablas, que tú te apresuras con cada promesa
para ponerla por obra, para cumplirla. Pedimos, Señor, primeramente por esta nación, por este mundo, para que tú traigas sanidad y medicina y que tú nos reveles abundancia de paz y de verdad. Oramos que tu palabra en medio de esta situación, tú toques corazones y que tu palabra corra y sea glorificada. Que nosotros en medio de esta pandemia, de esta oscuridad, Señor, nosotros seamos como San Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú hagas en nuestras vidas como tú lo has determinado. Amén. Quiero recordarles que ahora nos vamos a reunir en los Zoom y que estén preparadas. Yo siempre les digo que cojan apuntes, que traigan sus Biblias al lugar donde están reunidas en Zoom y que ustedes estén allí dispuestas a compartir cosas apoyando la palabra que ha sido hablada en el día de hoy. Hasta luego y que Dios les bendiga.